Bien, muy buenas tardes a todos y todas, las que nos verán después y la gente presente ahora. Yo soy Beatriz, voy a estar monitoreando la jornada y ahora les presento a la docente que nos va a acompañar en el seminario de hoy. Ella es matrona Rocío Klener, quien posee un diplomado en salud familiar, también en sexualidad y terapia sexual, y también es consejera en lactancia materna. Ahora las dejamos con Rocío. Ya, ahí abrí micrófono. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me Ya, escuchas? perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Preparé el material que les voy a mostrar el día de hoy con harto detalle, con harto cariño. Yo sé que en esta horita hoy se va a hacer difícil conversar todo lo que quisiéramos conversar, pero vamos a darle una pincelada, ojalá profundizando en temas súper relevantes en lo relacionado que es la educación sexual y cómo llevarla durante la adolescencia. Así que, dicho esto, voy a compartir la pantalla y voy a mostrarles mi presentación. Creo que aquí está. Compartir. Compartir y quiero ver dónde se puede compartir también el audio. Compartir sonido. Ya, perfecto. Entonces, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí, se Sí, ve. ya. Muy bien. Ahí partimos entonces. Salud sexual y reproductiva en la adolescencia. ¿Qué tema más importante, trascendental, relevante para todos quienes somos padres o quienes somos profesionales de la salud o de la educación? Estos temas son realmente trascendentales en la vida, cómo sobrellevarlo, cómo conversarlo, eh, porque muchas veces se nos vienen muchos cuestionamientos. Nosotros generalmente actuamos como nos criaron y a veces no tenemos las herramientas necesarias para abordar temas tan importantes con los adolescentes. Así que vamos a profundizar un poquitito en esto. El índice de contenidos y la hoja de ruta que vamos a tener el día de hoy. eh, lo primero que vamos a ver son los cambios físicos y emocionales que se producen en la adolescencia. La adolescencia es una etapa pero sumamente importante en la vida de todos nosotros, donde se producen estos cambios que uno piensa a veces que son solamente físicos, con el tema de las características sexuales secundarias, pero también son cambios emocionales. O sea, en los cerebros de los adolescentes se produce nuevas conexiones neuronales, están descubriendo nuevas cosas, etcétera. Entonces, finalmente es una parte muy importante de la adolescencia. Vamos a hablar también acerca de consentimiento y relaciones saludables, eh, que son temas que están muy en boga actualmente. La prevención del embarazo adolescente en este caso y las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y por último, el papel de la comunicación y el apoyo familiar. Yo creo que eso es uno de los puntos claves del taller del seminario que estamos tomando el día de hoy. Muy bien. Educación sexual y reproductiva. ¿Qué es? Y aquí podemos dar un montón de respuestas, pero yo me voy a centrar en estas que considero que son como las más importantes y las más fáciles de entender para comenzar a desarrollar el tema. La educación sexual y reproductiva es un proceso educativo que es integral y que va a abarcar el conocimiento, las actitudes, las habilidades y los valores necesarios para comprender la toma de decisiones, que aquí quiero recalcar que son decisiones informadas. La educación sexual nos va a permitir entregar herramientas a los adolescentes para que puedan tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y su salud reproductiva. ¿En qué consiste esta información? Esta educación consiste en información que sea precisa y en entregar estas herramientas para que se generen en el adolescente las habilidades para las tomas de decisiones de forma correcta e informada, promoviendo también los valores y actitudes relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el desarrollo emocional y relacional, porque muchas veces nosotros hablamos
sobre temas de sexualidad y siempre se nos viene a la mente sexualidad, sexo, relaciones sexuales. Y a veces nos encasillamos y encuadramos solamente en ese concepto. Y finalmente la sexualidad es mucho más que eso. O sea, es eh, una amplia gama de otras informaciones y de otros términos y de otros conceptos y de otras vivencias relacionadas al proceso de sexualidad y de salud sexual y reproductiva. Entonces también va la parte emocional y racional en la toma de decisiones y en la información que nosotros vamos a entregar. Y, por supuesto, y súper importante, acceso a servicios de salud sexual y de salud reproductiva. Afortunadamente en Chile se cuentan con varias políticas públicas relacionadas con este tema. Entonces, el acceso de forma gratuita a muchos servicios de salud sexual y reproductiva está disponible a lo largo de todo el país. Yo después les voy a contar algunos eh, de las principales em, temáticas que podemos abordar y cuáles son los principales proyectos o programas que abordan estos servicios de salud sexual y reproductiva. El objetivo de la educación sexual es capacitar a las personas para que vayan a gestionar su bienestar sexual y reproductivo de manera responsable, segura y satisfactoria. La educación sexual finalmente es fundamental para el empoderamiento no solamente del adolescente, sino que de cualquier persona y de la sociedad también. Y esto va a contribuir a que el adolescente en el futuro vaya a tener una vida sexual y reproductiva que sea saludable y por sobre todo que sea responsable. Y aquí era lo que yo les decía al principio. Cuando hablamos de sexualidad, solemos reducir la sexualidad exclusivamente a lo que respecta a las relaciones sexuales. Sin embargo, la sexualidad trasciende con creces a esta reducción que a veces hacemos y tiene una gama mucho más amplia que podemos abordar cuando hablamos de ella. La importancia de abordar la salud sexual y reproductiva en la adolescencia se puede dividir en varios factores claves que influyen en el bienestar físico, emocional y social de los jóvenes. Por ejemplo, si hablamos de cómo puede aportar la salud sexual y reproductiva y la educación sexual, podemos prevenir muchas veces embarazos que no son deseados en la adolescencia, prevención de enfermedades de transmisión sexual, desarrollo de relaciones que sean mucho más saludables, relaciones interpersonales. Y aquí no solamente hablo de relaciones sentimentales, sino que también de relaciones de amistad, de relaciones con nuestros padres, de relaciones finalmente con cualquier persona. Construcción de una autoestima saludable, toma de decisiones que sea informada, promoción de la igualdad de género, reducción de estigmas y mitos, que en la adolescencia hay muchísimos relacionados con sexualidad y salud sexual y reproductiva, facilitar también el acceso a servicios de salud. En resumen, la educación sexual y reproductiva en la adolescencia es esencial para empoderar a los jóvenes, para empoderar a los adolescentes, proteger su salud y su bienestar y fomentar una sociedad que sea mucho más informada y lógicamente más equitativa. Si nos vamos a las definiciones, aquí yo les dejo de dónde la saqué, no sé cómo se pronuncia. Chiapacase, me imagino. Bueno, salud sexual es el completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual y supone la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad de manera que se enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor. ¿Por qué lo leo? Porque finalmente estas son definiciones textuales y es con eso con lo que quiero que se queden igual. Con respecto a la salud reproductiva, es la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social para la madre, el padre, los hijos y no solamente la ausencia de enfermedad o trastornos de dicho proceso. Es muy parecido a lo que es el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud y todo eso, pero bueno, aquí nos enfocamos en lo que es salud sexual y salud reproductiva. Por lo tanto, promover la salud sexual y reproductiva implica la generación de condiciones para que la sexualidad y la reproducción sean vividas con riesgos mínimos. Yo creo que ese es nuestro objetivo principal cuando nosotros apuntamos a una educación sexual, a conversar con los jóvenes sobre su sexualidad, sobre sus cambios físicos, sobre sus cambios emocionales,
Apuntamos a que su sexualidad sea vivida con riesgos mínimos, donde las personas puedan decidir cuándo, con quién reproducirse, si tener hijos o no, si tener pareja o no tener pareja, así como también disfrutar de una sexualidad que sea placentera y segura, libre de coacción, discriminación y por supuesto libre de violencia. A ver, vamos a ver si me resulta esto del video que les quiero mostrar. Me imagino que en algún momento ustedes han escuchado hablar de los derechos sexuales y reproductivos. A veces escuchamos mucho sobre eso, pero no sabemos realmente a qué se refieren los derechos sexuales y reproductivos, que están muy ligados a lo que son los derechos humanos. Así que por eso les traigo este video que es bastante cortito. Es de una corporación que se llama Miles Chile, que ellos por lo general tienen como bandera de lucha el cumplir y abogar por los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Así que ahí les presento el video. Los derechos sexuales y reproductivos están asociados a los derechos y libertades que derivan de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Todas, todos y todes los ejercemos por el solo hecho de existir y cada Estado debe asegurar su resguardo. Desde el año 2000 duerme en el Parlamento chileno la propuesta de ley de derechos sexuales y reproductivos. Pero, a pesar de que en Chile no existe una legislación única al respecto, nuestro país ha reconocido en los últimos 25 años numerosos tratados y normas internacionales que defienden nuestros derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, sin renunciar a su identidad y con un absoluto respeto de la integridad de su cuerpo. Todos, todas y todes tenemos derecho además a expresar nuestra orientación sexual, decidir si queremos iniciar nuestra vida sexual y con quién, explorar y disfrutar sin culpas una vida sexual placentera, decidir si se contrae o no matrimonio, si se convive o no en pareja, si se desea tener o no hijos, cuántos y cuándo. Acceder de manera libre e informada a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo la anticoncepción de emergencia, voluntaria para hombres y mujeres. Acceder a un aborto seguro, legal e informado en cualquiera de sus 3 causales. Nuestras decisiones autónomas deben sustentarse en una adecuada información y educación sexual durante toda la vida. Esto con independencia de la reproducción. Porque aunque elijamos no tener hijos o hijas, contamos con igual derecho a una vida sexual plena. Asimismo, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores tenemos derecho a recibir una educación sexual laica. El Estado y las instituciones de salud y educación son los responsables de asegurar nuestro derecho a una información y educación integrales para poder vivir nuestras decisiones de manera libre y autónoma, de acuerdo a nuestras circunstancias, preferencias, valores y creencias. Tenemos el derecho a ser respetados y acompañados en nuestra decisión. Los derechos sexuales y reproductivos son un tema de derecho y de salud. La salud sexual implica una vida sexual responsable, satisfactoria y segura. Esto es, libre de enfermedades, lesiones, violencia, discapacidad, dolor innecesario o riesgo de muerte. La salud reproductiva no solo implica la ausencia de enfermedades, sino que es un estado de completo bienestar físico, mental y social en todos los asuntos relacionados con el sistema reproductivo. Aunque decidamos no reproducirnos, estos derechos deben ser resguardados por el Estado, las instituciones y los profesionales a cargo. Todas las personas, sin distinción, tenemos derecho al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, desde el punto de vista físico y mental, confidencialidad, secreto profesional y respeto por la intimidad. Acceso a servicios de salud que garanticen una maternidad segura, libre de riesgos en la gestación, parto y lactancia. Acceso a métodos de regulación de la fertilidad femeninos y masculinos. Prevención de la infertilidad y tratamiento y apoyo de la pareja infértil.
prevención, detección precoz y tratamiento oportuno y humanitario de las infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y de las enfermedades del aparato reproductivo. Atención de las víctimas de violencia sexual, incluyendo una efectiva protección legal. Atención oportuna y respetuosa de un aborto en cualquiera de sus 3 causales. La sexualidad es una construcción social permanente, libre de discriminación y cualquier tipo de violencia. Ejercer estos derechos nos permite vivir una sexualidad plena y ser felices en completa igualdad, autonomía y libertad. Infórmate, conversa, organízate. Miles. Bueno, y como veían en el video, la verdad es que queda bastante claro lo que son los derechos sexuales y reproductivos, que es lo que nosotros queremos transmitir a través de la educación sexual a los adolescentes. Aquí, como contexto, le puse algunos gráficos que nos van a servir más adelante cuando conversemos acerca de la prevención del embarazo adolescente. Y es un poco para que evaluemos cómo está nuestro país actualmente. Estos son gráficos hasta el año 2019, que son los más actualizados que logré encontrar, y es la evolución de las tasas regionales de embarazos, principalmente, por lo menos este gráfico, en niñas entre los 10 y los 14. Al principio se ve bastante fluctuante, pero desde el 2016 en adelante ha tenido en la mayoría de las regiones una baja bastante importante. Las regiones del norte son las que se mantienen con los mayores porcentajes de embarazo adolescente. Pero en sí, desde el 2016 en adelante, gracias a las políticas públicas que se han implementado en nuestro país, tenemos la fortuna de que hemos logrado reducir la tasa de embarazo adolescente entre 10 a 14, y les muestro la siguiente fotografía, que es la de 15 a 19, donde también desde el año 2016 aproximadamente hemos logrado reducir. Esto es porque los adolescentes están teniendo acceso mucho más abierto eh, e información mucho más actualizada, más constante y más concisa en lo que son los métodos anticonceptivos, los métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual. Han tenido muchas más herramientas que les permitan tomar decisiones correctas en los momentos en que eh, van a iniciar su vida sexual, por ejemplo, conocen pareja, etc. Entonces, siento yo que desde esta perspectiva tenemos bastante, o sea, son noticias alentadoras con respecto a lo que son embarazos adolescentes. Ahora nos vamos de lleno entonces a la hoja de ruta que les mostré en un principio. Vamos a hablar un poco de los cambios físicos y emocionales en la adolescencia. La pubertad y la adolescencia, ¿a quién y a cómo afecta? Bueno, durante la adolescencia los cambios hormonales juegan un rol fundamental, un papel crucial en el desarrollo que es tanto físico, emocional y sexual en los adolescentes. Y estos cambios son los responsables del inicio de la pubertad y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Yo me imagino que han escuchado en algún momento lo que son los caracteres sexuales secundarios. Si no lo han escuchado, yo se los voy a comentar un poquitito. Los caracteres sexuales primarios son nuestros órganos reproductores, ya sea vulva, útero, ovarios, y en los varones, testículos, pene, glande, escroto, etc. Esos son los caracteres sexuales primarios. Los secundarios son los que se van dando en la pubertad o en la adolescencia, que es, por ejemplo, el cambio de voz, aumenta la vellosidad, aumenta la grasita en las caderas de las mujeres, aumenta la masa muscular de los varones, comienza a salir más acné, comienzan también a haber más secreción de las glándulas sudoríparas, etc. Esos son los caracteres sexuales secundarios que muchas veces, en la mayoría de los casos, son distintos en mujeres que en varones. Y ahí uno se va diferenciando, etc. Entonces los cambios en la adolescencia, principalmente en el varón, están dados por la hormona de la testosterona y en la mujer por la hormona del estrógeno.
y así se logran desarrollar todo lo que lo que les comentaba recién, que son el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Ahora, este desarrollo tiene un impacto importante y profundo en lo que es emocional y psicológico en los adolescentes. O sea, no es fácil que de un día para otro comiencen a crecer la glándula mamaria, que de un día para otro comiences a tener menstruaciones todos los meses, o que los hombres comiences a tener vellosidad en la zona del bozo, eh, los cambios de la voz y todo eso. Finalmente, para los adolescentes, si bien sabemos que es algo normal y que va a ocurrir a lo largo de nuestra adolescencia, sí es un cambio importante para ellos. Por lo mismo puede tener estos impactos emocionales y psicológicos. Por eso se da la importancia de la educación y el apoyo en estos momentos que son tan críticos para los adolescentes. Y es eso lo que nosotros queremos lograr finalmente cuando hablamos de educación sexual. La pubertad es desencadenada por un proceso complejo hormonal. Yo aquí no pretendo dar clases de ciencias naturales ni de anatomía, pero vamos a comentar un poquitito cuáles son las hormonas que funcionan regulando este proceso, ¿ya? Entonces, este proceso hormonal comienza principalmente en nuestro cerebro, eh, en una región llamada hipotálamo. Y aquí se libera la hormona liberadora de gonadotrofina, que ahí está la abreviación, muchas veces la conocemos más por la abreviación. Y esta hormona, que es la liberadora de la gonadotrofina, estimula otra parte del cerebro llamada hipófisis. Aquí con lo que quiero que se queden es que todo parte en el cerebro. De ahí en adelante ocurre esta cascada de hormonas que va a funcionar y que va a liberar otras hormonas en nuestro torrente sanguíneo. La hipófisis es una glándula pequeñita que está en la base de nuestro cerebro y esto va a hacer esta liberación, esta estimulación de la hipófisis va a producir que se liberen dos hormonas más, que sería la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Luego de estas hormonas que se liberaron en la hipófisis, actúan en nuestras gónadas, que serían los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. Y ahí comienza la estimulación de la producción de las hormonas sexuales. Y en este caso entonces, en los hombres tenemos la testosterona, que es la hormona responsable del desarrollo de las características masculinas, ya sea por ejemplo del aumento de la masa muscular, del aumento en la vellosidad, tanto en las piernas, en el bozo, en la axila, etc. Y aparecen también en las mujeres el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas responsables del desarrollo de las características femeninas y la regulación del ciclo menstrual. O sea, cuando se comienzan a liberar estas hormonas, ya la mujer comienza con su menarquia y generalmente comienza también con el crecimiento de la glándula mamaria y todos los cambios hormonales relacionados con los caracteres sexuales secundarios que les había comentado anteriormente. Ahora, el impacto emocional, el cual es importante. El impacto emocional de estos caracteres sexuales secundarios durante la adolescencia es profundo. Se ha visto que los adolescentes tienen muchas consultas psicológicas relacionadas con estos cambios que está generando su cuerpo. Esta etapa implica cambios físicos que son visibles para nosotros y que también son visibles para ellos, y puede afectar muchas veces la forma en que los adolescentes se perciben a sí mismos, cómo se perciben, y esto va a desencadenar también que cambie a veces la forma en la que se relacionan con los demás. Y aquí vienen las innumerables veces que nosotros decimos que anda en la edad del pavo, que se comporta así porque es un adolescente, etcétera, etcétera. Pero al final ellos están pasando por un proceso de cambio físico y emocional que como adultos, como padres, como profesionales de la salud o de la educación, tenemos que contener y tenemos que tratar de encaminar y educar acerca de estos cambios que están viviendo. Se van a percibir cambios, por ejemplo, en la autoimagen y en la autoestima de los adolescentes, relacionado con la parte psicológica de toda esta cascada hormonal que yo les había comentado. Probablemente algunos adolescentes igual van a tener inseguridades y ansiedad social, o sea, se ven distintos en el espejo, se sienten distinto, también se van a relacionar distinto probablemente con el resto de las personas. Identidad y rol de género, muchas veces igual en estos momentos, cuando no estamos
conformes con nuestro cuerpo o no estamos conformes con nuestro sexo, eh, y comienzan a aparecer estos cambios corporales que me recuerdan que soy hombre, pero yo quiero ser mujer, y se produce esta dicotomía, entonces esto gatilla aún más la parte de contención psicológica que nosotros tenemos que entregar. También atracción y relacionamiento sexual, confusión emocional y cambios de humor. O sea, ¿por qué me está pasando esto? Porque finalmente son cambios que los adolescentes no pueden controlar porque son cambios hormonales. Entonces, probablemente van a tener muchísimos cambios de humor, van a confundirse al verse al espejo, al relacionarse con otra gente. Presión social y expectativas culturales. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, presión social, por ejemplo, a mi amiga ya le llegó la primera menstruación, la menarquia, ¿por qué a mí todavía no me ha llegado? Mi amigo ya le salió el bigote, ¿por qué a mí todavía no me ha salido el bigote? Cada adolescente es un mundo, cada adolescente va a tener tiempos distintos probablemente. Lo que nosotros conversamos la mayoría de las veces es solamente un estándar relacionado con lo que es común, ni siquiera con la normalidad, es solo lo más común. Entonces aquí vienen estas presiones sociales y también vienen las expectativas culturales porque lamentablemente vivimos en una sociedad que a veces no está tan actualizada con estas informaciones relacionadas con los cambios físicos. Entonces al final tenemos muchos roles de género que hay que cumplir y así finalmente también los adolescentes se van sintiendo un poco más juzgados con los cambios que van teniendo. Y también el afrontamiento y apoyo emocional, que no siempre lo tienen. Tenemos algunos adolescentes que por fortuna tienen buena, una buena base de educación sexual, pero en la mayoría de las familias chilenas habla sobre sexualidad. Es un tema tabú la menstruación, es un tema tabú la primera eyaculación, es un tema tabú el aumento de la glándula mamaria y así este sinfín de cambios que se pueden generar no se conversan. Entonces la niña de 10 años que tiene su primera menstruación no sabe qué le está pasando, no sabe por qué le está pasando porque nunca lo conversaron con ella. Quizás le llegó no a los 10, le llegó a los 9 porque ahora se está adelantando un poquitito el inicio de la primera menstruación. Ni siquiera lo han visto en el colegio, entonces es algo totalmente nuevo y finalmente es algo que nosotros eh, como base en educación sexual y reproductiva tenemos que abordar desde la primera infancia. O sea, si estamos abordando la educación sexual en la adolescencia, es que ya llegamos tarde. Tenemos que empezar desde chiquitito. Y aquí uno a veces como que se asombra y dice, ya, pero chiquitito, ¿cómo le voy a hablar de sexo? No es hablarles de sexo, es hablarle de los cambios corporales, es hablarle de eh, los cambios anatómicos que va a tener, de la anatomía de nuestro cuerpo con los nombres reales para que sepan diferenciarlos, para que sepan reconocerlos, etc. Entonces, ya hablar de educación sexual en la adolescencia, les repito, es como llegar un poco tarde, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada al respecto. Sí, hay varias herramientas que podemos ocupar. La comunicación es esencial. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar sobre estos cambios corporales y los cambios relacionados en la adolescencia con los adolescentes, tenemos que dar pasos iniciales. Y en estos pasos iniciales, una de las cosas más importantes que podemos abordar y que tenemos que tener en cuenta es crear un ambiente que sea abierto y seguro. ¿Por qué? Porque el adolescente probablemente, con todo lo que ha visto en nuestra sociedad y nuestra cultura, va a tener una cierta barrera para hablar del tema de sexualidad. Y sobre todo genera esta barrera con adultos, porque muchas veces hablan estos temas entre pares, pero con los adultos cuesta un poco llegar al tema por culpa de esta barrera comunicativa. Entonces, para crear un ambiente abierto y seguro, lo ideal es que tengamos un fomento de la confianza, o sea, que nosotros le entreguemos al adolescente la seguridad de que no lo vamos a juzgar en los momentos en que estemos conversando de los temas de sexualidad, que se puede desenvolver
con total confianza y decir todo lo que él piense o sienta sin ser juzgado por nosotros. Lo segundo es que sea en privacidad. Ojalá que sea en un ambiente privado, no exponer los testimonios de los adolescentes, no exponer las conversaciones, sino que sea en privacidad. Segundo paso inicial, usar un lenguaje que sea claro y directo. Aquí la idea es que nosotros no andemos con ambigüedades. Ser claro y preciso en el lenguaje, por ejemplo, es hablar del aparato reproductivo con los nombres que corresponden. Eso es una de las cosas más importantes. Evitar también los eufemismos relacionados con el lenguaje y también responder a las preguntas con honestidad. Por ejemplo, en este caso, el ser sincero, nosotros nunca vamos a saber todo. Y el adolescente tampoco espera que uno sepa todo. El adolescente quiere sentirse escuchado, quiere sentir que uno lo entiende, que uno empatiza con él. Pero si te pregunta algo y tú no sabes qué responder, sé sincero, dile, ¿sabes qué? Esa pregunta no sé cómo responderla, averigüémoslo juntos, conversémoslo juntos con otra persona. Ellos van a valorar mucho más eso a que estemos tratando de evadir el tema o que tratemos de eh, contestar con cualquier otra respuesta que ellos no están buscando. Animar también a la curiosidad, fomentar que ellos busquen más información, acudan a los centros de salud, acompañarlos a los centros de salud, etc. Y el último paso inicial, hablar en términos positivos, porque en nuestra cultura, como les decía en un principio, estamos acostumbrados a ver la sexualidad como un tema tabú y finalmente lo cargamos de una negatividad que no tiene. La sexualidad no es mala, explorar nuestra sexualidad no es mala, la educación sexual tampoco es mala. Yo siempre cuando hablo de esto pongo un ejemplo que es bastante gráfico. Imaginémonos que estamos con nuestra familia viendo una película. Entonces, en la película aparece una imagen de un desnudo o una escena de sexo explícito. Y estamos con nuestros hijos más pequeños. La mayoría de las familias chilenas, ¿qué va a hacer? Va a apagar la tele, va a taparle los ojos a los niños y no va a conversar más del tema. Entonces, no dijimos nada, pero estamos educando en sexualidad en términos negativos. Porque le estamos haciendo ver a nuestros hijos que lo que estaban viendo en la pantalla no se debe hacer, está mal. Ni siquiera lo conversamos y solamente con un gesto, ya sea de apagar la tele o de cambiar la tele o de taparle los ojos, le estamos diciendo eso no está permitido aquí. Entonces al final ya creamos esa barrera. Entonces tratar de afrontar las conversaciones sobre sexualidad en términos positivos. Valorar, por ejemplo, lo que es la diversidad, entender que vivimos en un mundo de diversidad sexual. Y eso los adolescentes lo saben y les aseguro que lo tienen más claro que nosotros. Probablemente si uno conversa con un adolescente te va a hablar un montón de términos que a veces hasta a uno le generan ciertas confusiones. Y si eso pasa, les recuerdo que sean sinceros y les comenten, sabes que no estoy tan informado de esto, pero busquémoslo juntos, etc. Y por último también reforzar la confianza en sí mismo. Creo que también es uno de los pasos iniciales y fundamentales para que los adolescentes se empoderen de lo que es su salud sexual y reproductiva. Bien, aquí les dejo otro video. Esto es de educación afectiva y sexual, principalmente para quintos y octavos básicos, pero es la etapa donde la mayoría de los adolescentes comienza a descubrir y a conversar un poco más sobre sexualidad con sus pares y muchas veces es un tema mucho más tabú con la familia o con el colegio. Entonces, por eso quise poner este video.
Ahí. Hablemos ahora sobre el desarrollo socioemocional y la pubertad para niños, niñas y adolescentes de quinto a octavo básico. Entre los 10 y 14 años, niñas y niños se encuentran en una etapa conocida como pubertad. La pubertad es el periodo que da inicio a la adolescencia, la cual da paso a grandes cambios corporales, psicológicos y emocionales. Este proceso involucra el desarrollo hormonal y tanto púberes como adolescentes pueden oscilar con cambios repentinos de humor de manera rápida e impredecible. Es importante recordar que las emociones son propias de la naturaleza humana y son necesarias para una vida en equilibrio. Influyen en nuestras conductas y expresiones, sin embargo, para algunos puede ser complejo nombrarlas y explicar claramente qué y cómo se sienten. Para enfrentar estas situaciones es necesario trabajar en el desarrollo socioemocional. Esto nos ayuda a reconocer y manejar emociones, tomar decisiones responsables, desarrollar el cuidado y preocupación por otros, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. Si madres, padres y cuidadores expresan de forma abierta sus emociones, como parte esperable de su desarrollo, los adolescentes anhelan privacidad y libertad en muchos ámbitos, incluidos los relacionados con su cuerpo y sus amistades. Es importante brindarles espacio, sin que esto signifique desentenderse de la responsabilidad de ser padres, madres o cuidadores. Es una etapa en la que comienzan a formar nuevos vínculos, buscando adquirir independencia, y necesitan confianza y seguridad para desarrollar su identidad. Lo importante es que intentemos no perder las posibilidades de conectar con ellos, tratando de conversar desde el yo pienso o yo quiero. Esto nos permite tener una mejor comunicación. Por ejemplo, yo pienso que eso puede ponerte en riesgo y me preocupa, o yo quiero que sepas que puedes contar conmigo. También es necesario evitar conversar desde el juicio o enojo, hacer constantes críticas, culpabilizar o comunicarse con gritos, insultos, burlas o ironías. Aunque algunas situaciones pueden ser difíciles, es recomendable escuchar las señales que nos entregan nuestros hijos y estar abiertos a conversar con ellos sin escandalizarse, sino tratando de empatizar. Por ejemplo, aceptando que la situación nos estresa o buscando promover una reflexión conjunta para encontrar la mejor solución al problema. Decir las cosas de forma clara y ofrecer opciones razonables los ayuda a adquirir conciencia sobre la responsabilidad de sus decisiones y que aprendan de sus errores. Esta forma de marcar límites, aún en la adolescencia, los ayuda a sentirse protegidos y a regular su comportamiento de convivencia con otros y consigo mismos. Se dice que en esta etapa, a veces una buena escucha vale más que 1000 palabras. Mostrando comprensión, apoyo emocional, asertividad y normas claras, cuidadores y cuidadoras podemos lograr una mayor cercanía con ellos y permitirá que se sientan valorados y seguros. Finalmente, es muy importante estar presentes. Esto requiere mostrar preocupación, preguntar, enseñar afecto y sobre todo ser pacientes. Demostrar que podemos ser una compañía para los adolescentes es muy valioso para toda la familia. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en educacionsexual.mineduc.cl. Bien, como hablamos recién de límites y todo eso, a través del video vamos a pasar al tema de consentimiento y relaciones saludables, que es algo que es súper importante inculcar y educar a los adolescentes en esto. El consentimiento es el acuerdo que es mutuo y voluntario entre dos o más personas para participar de cualquier actividad, ya sea actividad física, sexual, emocional, perdón, o de cualquier tipo. Es una comunicación que es clara y directa, o sea, es sí o es no, libre de cohesión o manipulación, que asegura que todas las partes vayan a estar cómodas y vayan a estar de acuerdo con la decisión tomada. El consentimiento es libre, es afirmativo, es reversible, o sea, en cualquier momento, primero podemos decir que sí, pero si después cambio de opinión y digo que no, no hay problema, o sea, el no es el que se respeta. Es específico y siempre debe ser informado. Eso es súper importante. Con respecto a las relaciones saludables, las características principales de una relación saludable es aquella que se basa en el respeto mutuo, la confianza, la comunicación honesta y el apoyo emocional. A veces hablamos de relaciones saludables no solamente en contextos que sean de pareja, sino que en cualquier contexto de relaciones interpersonales que nosotros tengamos. Y por lo mismo es crucial enseñar a los adolescentes a reconocer las señales de una relación sana y diferenciarlas de las relaciones que sean tóxicas o abusivas.
Por lo tanto, para enseñar esto debemos tener una comunicación que sea abierta y honesta con el adolescente, que se genere un respeto mutuo, confianza, que ellos sientan que nosotros les vamos a brindar el apoyo emocional en el caso de ser necesario, que tengan independencia y espacio personal para decidir por sí solos y un consentimiento constante. Los límites personales pueden ser físicos y emocionales. Dentro de lo físico se refiere a lo que una persona está dispuesta a tolerar. En cuanto a contacto físico, por ejemplo, o sea, besos, abrazos, caricias, etc. Una persona puede sentirse incómoda, por ejemplo, con los abrazos o con el contacto cercano y es muy importante respetar esa decisión. Ahí se están poniendo límites que son límites físicos. Si hablamos, por ejemplo, de lo que son los límites emocionales, estos involucran la protección de nuestros sentimientos, ya sea de los sentimientos de los adultos o de los adolescentes, porque finalmente esto afecta directamente a la salud mental de la persona. Un límite emocional, por ejemplo, puede incluir no aceptar discusiones agresivas o establecer estas barreras en cuanto a los temas que se discuten y cómo se discuten. También tenemos límites que son psicológicos y que van relacionados con el derecho de una persona a tener sus propias opiniones, creencias y pensamientos sin ser manipulados o controlados, que esto se ve mucho en la adolescencia porque lamentablemente los adolescentes son muy influenciables y vulnerables. Entonces, si no les brindamos las herramientas correctas, a veces tenemos estas manipulaciones psicológicas. Y por último, que también son muy importantes, son los límites sexuales, que se refiere a lo que una persona considera aceptable en cuanto a la intimidad sexual. Cada persona tiene derecho a decir no en cualquier momento sin importar la relación que tenga con la otra parte. Y eso debe ser respetado. Y aquí quiero repetir lo que les decía en esta diapositiva, que el consentimiento es reversible. En cualquier momento me puedo echar para atrás. Y una vez que diga sí, pero si después me arrepiento y digo no, es no, finalmente. Y eso lo tienen que respetar las personas con las que estamos tratando. El respeto a las relaciones es la base de cualquier relación sana. Implica valorar los sentimientos de las personas, los pensamientos, los deseos de la otra persona y actuar de manera que se demuestre una consideración. O sea, cuando tú tienes una relación sana y un respeto es porque la otra persona te importa, es porque la otra persona es alguien importante para ti, de la que tú consideras su opinión, de la que tú consideras su presencia, etcétera. Entonces, se escucha activamente y se da valor a la perspectiva de la persona. Se respetan los límites, ya sean físicos, emocionales o del tipo que habíamos hablado antes, que pueden ser estos límites sexuales o psicológicos. No se intenta controlar o manipular a la otra persona. Se reconoce la importancia de la autonomía y la independencia y se evita el abuso verbal, emocional o físico. Finalmente, estas, que son 5, son las principales características que tiene una relación segura, una relación sana y una relación que respeta a la otra persona. ¿Por qué son importantes los límites y el respeto? Son importantes principalmente porque previenen el abuso. O sea, si yo sé poner límites y sé decir que no, yo no voy a dejar que me pasen a llevar y no voy a permitir que me toquen si no lo quiero, que me agredan si no lo quiero, ya sea física o verbalmente. Entonces, pongamos en cuenta que los límites y el respeto son un ahorro a largo plazo. Son una herramienta que va a servir para toda la vida, no solamente la adolescencia. Fomentan también la comunicación activa con los pares y la comunicación activa también con los padres, con los profesores, etc. Fortalece la autoestima porque yo me siento más empoderada y más libre de decidir sobre mí misma y mejora la calidad de las relaciones interpersonales y de las relaciones afectivas también si lo queremos. Ahora, relaciones tóxicas versus relaciones saludables. Aquí tengo un cuadro comparativo de distintas situaciones relacionadas con
lo que puede ser una relación tóxica y una relación que sea segura. En cuanto a la comunicación, en una relación que es, ay, perdón, ahí sí, en una relación que es saludable, vamos a tener una comunicación que es abierta, honesta, respetuosa. Se escucha mutuamente, resuelven los problemas en conjunto. En cambio, en una relación tóxica, la comunicación generalmente es pobre, hay muy poca comunicación, es deshonesta, existen las mentiras y las manipulaciones. Y se evitan las conversaciones difíciles. O sea, tenemos que conversar esto, pero es un tema que en realidad quizás nos haga pelear, mejor no. Con respecto a la confianza, en una relación que es segura, vamos a tener una confianza mutua basada en el respeto y en la honestidad. Y en las relaciones tóxicas, la confianza casi no existe, hay una desconfianza frecuente, hay celos y hay acusaciones que son infundadas. En el apoyo emocional, en la relación saludable, se apoyan mutuamente en momentos difíciles y ofrecen comprensión y consuelo. Y en las relaciones tóxicas vamos a notar muchas veces una falta de apoyo emocional, minimización de los problemas del otro o indiferencia. Aquí me quiero detener un poquitito porque muchas veces nosotros hablamos de relaciones tóxicas o relaciones saludables y pensamos solamente en relaciones sentimentales o de pareja. Pero esto también tiene relación con relaciones con familiares, por ejemplo, con familiares o con amigos. O sea, por ejemplo, puedo sentir yo de mi familia como adolescente, teniendo una relación tóxica, falta de apoyo emocional, minimización de mis problemas o indiferencia con mis problemas. Y eso ya nos evidencia que hay una relación tóxica a nivel familiar. Y lo mismo puede pasar a nivel de amistad o a nivel de pareja. El respeto por los límites en una relación sana, se respetan los límites personales, se validan las necesidades individuales de cada persona. En cambio, las relaciones tóxicas se ignoran o se violan los límites personales, o sea, da lo mismo el límite que yo puse, no se cumple, y hay un control sobre la otra persona. Generalmente una de las partes toma el control y manipula y finalmente se crea este ciclo vicioso. Independencia en una relación sana, se fomenta la independencia y el crecimiento personal de ambas partes en la relación. Y en las relaciones tóxicas uno visualiza que hay una dependencia excesiva o una codependencia emocional y hay incluso aislamiento social del resto del entorno. Con respecto a la resolución de los conflictos, en una relación sana se van a solucionar de una manera mucho más constructiva, con empatía, con compromiso, las dos partes llegan a un acuerdo, las cosas van mejorando, pero en relaciones tóxicas se evitan la resolución de estos conflictos, muchas veces hacen como que nada ha pasado, o se recurre a peleas destructivas o ataques personales. Tú tienes la culpa de esto, tú hiciste esto, por esto pasó esto, etc. Con respecto a la igualdad, en la relación sana existe igualdad en la toma de las decisiones, poder y responsabilidades compartidas, y en las relaciones tóxicas vamos a tener un desequilibrio de poder, o sea, una de las partes tiene más poder que otra para decidir y finalmente domina a la otra parte o controla a la otra persona. Con respecto al afecto y al amor, las expresiones de amor en una relación sana son genuinas, de afecto mutuo, con gestos de cariño y de cuidado, y en una relación tóxica hay un afecto que es condicionado. O sea, yo te quiero si tú haces tal cosa, pero si no, me voy a enojar, no te voy a querer, te voy a dejar, etc. Hay una manipulación emocional, hay un abuso para obtener lo que la persona dominante quiere. Con respecto a la seguridad emocional, en una relación sana ambas personas se sienten seguras, confiadas, sin miedo a ser juzgadas o atacadas, pero en una relación tóxica predomina la inseguridad, el miedo a expresar opiniones o emociones debido a la posibilidad de represalia. Y aquí, nuevamente, les comento que en una relación tóxica siempre hay una de las partes que es dominante y la otra es más sumisa. Entonces, finalmente, la parte dominante va a ser la que genere esta sensación de miedo, de inseguridad, y la parte que es más sumisa va a llevar
toda esta carga psicológica relacionada con lo que son la toma de sus decisiones, la comunicación, la pareja, etc. Finalmente, con lo que quiero que se queden es que las relaciones tóxicas o las relaciones sanas en muchos casos son una construcción. No podemos pretender que siempre sea parejo. En muchas de estas características que yo les mencionaba, quizás tenemos muchas características de relaciones sanas, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, etc. Pero quizás sí tenemos algunos rasgos de relaciones tóxicas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un mea culpa, un autoanálisis, porque no siempre esto va a ser lineal, muchas veces va a ir fluctuando. Y no quiere decir que seamos malas personas, sino que quiere decir que estamos aprendiendo a conocernos y a conocer al otro. Entonces no nos quedemos con que todo en una relación sana va a ser color de rosa, porque la relación sana a veces también tiene tintes de relación tóxica en algunos aspectos, pero en la relación sana uno siempre quiere mejorar y construir en conjunto algo mejor. Bien, ahora nos vamos con lo que es la prevención de embarazos, adolescentes en este caso, e infecciones de transmisión sexual. Ya vamos como casi por la última patita, porque por la hora yo sé que son temas que son súper importantes y me da un poco de pena tener que pasarlos tan rápido y no poder profundizar tanto más, pero yo creo que con las pinceladas que estamos dando, igual son temas que van quedando más claros. Bien, hablemos de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son estrategias de educación sexual que generan un acceso a orientación e información relacionada con la sexualidad y son accesos expeditos a los métodos anticonceptivos. ¿Por qué hablar de servicios de regulación de la fertilidad en adolescentes? Algunos dirán, pero ¿cómo si los adolescentes no tienen actividad sexual? ¿Para qué se van a cuidar? Mentira, los adolescentes sí viven su sexualidad. Y la idea es que la vivan teniendo las herramientas necesarias para vivirla de forma tranquila, segura e informada. Entonces, estos servicios de regulación de la fertilidad nos van a ayudar con la prevención del embarazo adolescente, que es lo que ya hemos visto con las primeras tasas que yo les mostré en la presentación. Nos van a ayudar a que los adolescentes tengan un proyecto de vida y muchas veces se ve sí que los embarazos en adolescentes son mayores en poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso a la educación sexual. Con respecto a las estadísticas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña en materia de salud sexual y reproductiva señala que los estados deben asegurar siempre el acceso a la información adecuada, independiente del permiso de los papás o tutores, y que los trabajadores de la salud tienen la obligación de resguardar la confidencialidad, o sea, el secreto profesional es súper importante. Y la información que se tenga solamente puede divulgarse con el consentimiento de los adolescentes o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en caso de la confidencialidad de los adultos. Por lo tanto, los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos en temas de regulación de fecundidad. Y aquí vemos más o menos la edad promedio de inicio sexual. En los hombres tenemos una edad promedio de los 16 años y en las mujeres también, 16, un poco más cercano a los 17. Vemos también que en el nivel socioeconómico, mientras más alto es un poco más tardío el inicio de la actividad sexual, 17 años, y mientras más bajo un poco más, más anticipado. Y también no varía tanto, pero hay una pequeña variación entre la zona, si es urbano o si es rural. Pero en promedio, a los 16 años, los adolescentes en Chile están iniciando su actividad sexual, su vida sexual. Y aquí tenemos algunas tablas, esta es del año 2016, que habla un poco sobre la regulación de la fertilidad. En Chile la población chilena tiene entre 1 a 2 hijos por mujer aproximadamente. El 26.4% de las mujeres está en edad fértil y tienen entre 15 a 54 años.
se encuentran bajo algún método anticonceptivo de regulación de la fertilidad en el sistema de salud público. Aproximadamente 1.300.000 mujeres se encuentran ocupando algún método anticonceptivo. Ahora, el porcentaje del método de regulación de la fertilidad que utiliza la población, la mayoría utiliza el método oral, que serían las pastillas anticonceptivas, y en menor cantidad, un 1%, imagínense, es el preservativo masculino. En el sistema público de salud chileno solo existe disponibilidad gratuita de 8 métodos anticonceptivos. De todas formas, esta tabla es del 2016. Ahora, afortunadamente, tenemos una gama un poco más amplia de anticonceptivos para entregar. Y con respecto a la educación sexual, el Estado de Chile no está cumpliendo con la ley que es la 20.418, que es la ley de derechos sexuales y reproductivos, que declara que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberían cumplir con un ciclo de enseñanza media con un programa de educación sexual. Yo encuentro que ya llegar en la enseñanza media con un programa de educación sexual es lo que les decía en un principio, que es ya llegar tarde. De un total de 11.442 colegios municipales y particulares, imagínense, solamente 467 han recibido programas de educación sexual hasta el año 2012. Pero es la nada. Y en el gráfico que les muestro relacionado con América Latina, Chile es el país donde menos educación sexual existe, se entrega, se imparte en los colegios, 39%. Entonces estamos en rojo, en deficiente. Ahora, las opciones anticonceptivas para adolescentes son las mismas que las opciones anticonceptivas para mujeres adultas. En esta población es particularmente importante, además de la eficacia del método anticonceptivo, la adherencia y la aceptabilidad. Cuando un adolescente va conmigo a solicitar un método anticonceptivo, es muy importante no imponerle el método anticonceptivo que ella vaya a utilizar. No es porque tú eres adolescente, sí o sí te tengo que poner el implante subdérmico. O porque eres adolescente, sí o sí tienes que usar inyecciones y no puedes usar pastillas porque se te van a olvidar. Eso no lo podemos hacer como profesionales de salud. Nuestro rol como profesionales de salud es entregarle las herramientas para que ella decida de forma informada y pueda evaluar por sí misma cuál es el método que a ella más le acomoda y la hace sentir más segura. Y aquí yo a los adolescentes generalmente les muestro esta tabla, porque es una tabla que es bastante gráfica y sirve para que ellos igual se den cuenta de cuál puede ser la mejor decisión a tomar. Y aquí tenemos un uso correcto del método anticonceptivo y un uso típico. El uso correcto es como el uso perfecto, por así decirlo. Es cuando a ti no se te olvida ninguna pastilla anticonceptiva, cuando tú te pinchas en la fecha que corresponde, todo bien. Y el uso típico es cuando de repente se te olvida una pastillita, cuando te demoraste 2 o 3 días en pincharte, como esas cosas que van pasando, porque pasan realmente. Entonces aquí em, en los anticonceptivos que están disponibles tenemos los implantes de progesterona, que son sumamente efectivos, o sea, tienen una tasa muy baja de embarazos. La vasectomía, los inyectables combinados, que serían las inyecciones que tienen estrógeno y progesterona, que son inyecciones mensuales, donde con un uso correcto tienen un 0.3%, pero con un uso típico nos cambia un poquitito y ya tenemos un 3% de posibilidades. El inyectable de progestágeno solo, que sería la inyección trimestral, también nos cambia un poquitito el panorama con el uso típico. Esterilización femenina, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que sería el DIU medicado. En este caso hay varios, pero los más conocidos son el Virena, el Acertia, el Keilena. Y aquí, principalmente las que no tienen variación entre uso correcto y uso típico, son las que son de larga exposición y que tienen relación con que el actuar del anticonceptivo no tiene necesidad de ser realizado por el adolescente, porque depende del profesional de salud.
Entonces depende de que yo ponga bien el implante, depende de que yo ponga bien el dispositivo. No depende de que el adolescente haga absolutamente nada. Entonces por eso tenemos lo mismo entre uso correcto y uso típico. En cambio, los que dependen de la persona, del adolescente o del adulto, tienen ciertos cambios. Dispositivo intrauterino, la T de cobre, también depende principalmente de el operador. Anticonceptivos de progestágeno solo que se ocupan en lactancia o en mujeres que no pueden usar estrógeno. Método de amenorrea de la lactancia, que en general son solamente adolescentes que han tenido hijos y que estén amamantando los que pueden ocupar este método. Anticonceptivos combinados orales, que son los que más se ocupan, pero tienen un uso típico con una tasa de fallo un poquitito más alta. El anillo vaginal combinado o el parche transtérmico, que también tiene estrógeno y progesterona, también con un poquitito más de falla. Anticonceptivos de progestágeno. El condón masculino, que generalmente el condón nosotros lo vamos a ocupar como un método de refuerzo o de prevención contra infecciones de transmisión sexual, más que como un método anticonceptivo por sí solo. Coito interrumpido, que en realidad no es que funcione mucho. Diafragma o espermicida, que cada vez se utiliza menos. Abstinencia periódica, que es cuidarse por el calendario, los métodos naturales, etc. Condón femenino, que ahora se está haciendo un poquitito más frecuente en nuestros adolescentes. Y los espermicidas, que en general tampoco es que se ocupen tanto. Ahora, con respecto a la edad y a las características, por ejemplo, aquí son siglas, pero yo les comento un poco. Los anticonceptivos orales combinados los pueden utilizar desde la menarquia hasta los 40 años o más. Los anticonceptivos inyectables combinados desde la menarquia igual hasta los 40 años o más. Los anticonceptivos orales de progestágeno solo desde los 18. Entonces, finalmente, la mayoría de los anticonceptivos están recomendados para mujeres en adolescencia. Todos están recomendados desde la menarquia hasta cierta edad o hasta más de cierta edad. La edad y la parvidad no constituyen contraindicación ninguna para el uso de anticonceptivos en adolescentes. Y la doble protección, ¿por qué es tan importante? Porque reduce el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión sexual. El doble método, que sería el condón masculino o también puede ser el condón femenino como anticonceptivo, la doble protección, que sería el condón masculino, condón de pene más bien dicho, más otro método anticonceptivo que puede ser pastillas, inyecciones, etc. No es necesario contar con acceso a orientación e información para ocupar este doble método. ¿Qué pasa? Muchas veces hay mujeres que utilizan, adolescentes, que utilizan el doble método. Entonces, están en su actividad sexual con su pareja y imaginémonos que el condón se rompió. Entonces, la mayoría de las chicas entran en pánico pensando que van a quedar embarazadas. Pero si es que están usando el condón como doble método, pueden estar tranquilas porque el anticonceptivo que están ocupando, el anticonceptivo hormonal que están ocupando, ya cumple la función de prevención del embarazo. Y este doble método, o sea, el condón, lo estamos ocupando principalmente para prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces muchas veces van a centros médicos muy asustadas, solicitando la pastilla del día después, siendo que no han tenido la información necesaria para saber que no es necesario al usar el doble método, ¿ya? Requiere también esta doble protección una disponibilidad de condones. Es un método cuyo uso depende principalmente, y esto lo puse más que nada porque el condón de vagina no es tan ocupado, no es tan masivamente ocupado como el condón de pene. Entonces, en la mayoría de los casos, es el hombre del que depende el uso de este anticonceptivo. Los adolescentes pueden usar, como les comentaba al principio, la mayoría de los métodos anticonceptivos disponibles sin ningún daño para su salud, así que pueden elegir de forma libre y segura. Las opciones más adecuadas para cada adolescente dependen de su situación de vida. Si conocemos el caso de un adolescente que es, pero súper responsable y que sabemos que ella sabe que no se le van a olvidar las pastillas, perfecto, las pastillas puede que sea el método mejor para ella, más seguro.
más cómodo de usar. Pero si tenemos otra adolescente que ella misma nos dice, no, a mí se me olvida tomarme las pastillas, obviamente tenemos que orientar por otro lado. A lo mejor para ella es más cómodo una inyección o para ella es más cómodo usar un implante, etc. Entonces, todo depende del caso. No hay ningún método que sea mejor que otro. Por lo tanto, identificar la mejor opción depende de la calidad de los servicios disponibles y cómo lo aborde el adolescente. ¿Qué es un método anticonceptivo? Son métodos que previenen el embarazo en mujeres que son sexualmente activas y depende de ellas o de sus parejas quienes los usen. Deben cumplir con requisitos y características que permitan alcanzar sus metas reproductivas. Eficacia, que sea efectivo. Seguridad, que la persona se sienta segura al utilizarlo. Que tenga aceptabilidad, es decir, que pueda mantener el uso por harto tiempo. Forma de uso que sea fácil y que sea cómoda para el adolescente. Reversibilidad, porque la mayoría de los adolescentes buscan métodos que sean reversibles, que esté disponible la mayor parte del tiempo. No sacamos nada con darle a un adolescente una pastilla que va a ser súper difícil para ellos comprarla. Imposible, o sea, tenemos que adecuarnos a la realidad de cada caso. Y los costos, que también son importantes. Afortunadamente en el sistema público tenemos como varios métodos anticonceptivos de forma gratuita para entrega. ¿Qué queremos enseñar? Que tengan libre elección con el anticonceptivo, que puedan entender el mecanismo de acción, qué es lo que pasa en su cuerpo en el momento en que vaya a ocupar el método anticonceptivo. Confianza, comunidad y seguridad. Generalmente nosotros como profesionales de salud los derivamos a ciertos programas. Y derribar mitos, porque los adolescentes en relación a su sexualidad, ya sea método anticonceptivo, relaciones sexuales, tienen muchos mitos que nosotros como profesionales de la salud, ya sea profesionales también de la educación o familia, tenemos que derribar. Aquí la presentación va a quedar con ustedes, pero en honor al tiempo voy a pasar este video que es cómo utilizar el condón de vagina. Entonces, importancia de la doble protección. La estrategia de doble protección consiste en combinar los tipos de anticonceptivos, que era lo que yo les decía, para que aparte de la prevención del embarazo, tengamos una prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y aquí podemos utilizar tanto el condón como cualquier otro método anticonceptivo que queramos. Razones para su uso: la prevención de embarazo principalmente, la protección contra las infecciones de transmisión sexual, la reducción de ansiedad en adolescentes, que eso se da mucho, porque hay muchas adolescentes que no se sienten seguras con el método anticonceptivo que están usando. Es nuestra tarea como adultos indicarles que los métodos anticonceptivos son seguros y tratar nosotros de reducir su ansiedad, pero muchas veces la doble protección reduce también su ansiedad. Y adaptación a diferentes momentos de la vida. El papel de la comunicación y el apoyo familiar. Y aquí nos vamos a centrar principalmente en la familia, en los que somos padres, cómo poder abordar los temas con los adolescentes, que no es una tarea tan fácil. La comunicación y el apoyo familiar. ¿Por qué es tan importante? La familia, al ser el primer grupo social con que el niño, el adolescente interactúa, influye en la formación de los valores, de las actitudes y de los comportamientos relacionados con la sexualidad. Y aquí les recuerdo la historia que les conté de esta familia que veía televisión juntos y que tenían esta escena de sexo explícito y le tapaba los ojos o cambiaba la tele. Finalmente, desde la casa, desde nuestra base, estamos educando en sexualidad y estamos diciéndole al adolescente o al niño, en este caso, que la sexualidad es mala, que es un tema tabú, que no se conversa, etc. Entonces, como familia, lo ideal es que nosotros mantengamos con nuestros hijos una comunicación que sea abierta y que sea afectiva. Educar sobre temas es claves. Por ejemplo, informar a nuestros hijos que van a pasar por un proceso que se llama pubertad o adolescencia. Conversar con ellos sobre el consentimiento. Conversar con ellos sobre los métodos anticonceptivos y sobre las infecciones de transmisión sexual.
La idea es que ellos conozcan de estos temas de primera fuente, desde nuestra base familiar. Y aquí también desmitificar tabú y evitar que la sexualidad sea un tema prohibido y lleno de mitos. Qué mejor que en la casa ellos puedan hablar con sus personas más cercanas, que son sus padres, de estos temas, ojalá de forma más libre y más directa. Fomentando también una actitud saludable hacia el propio cuerpo y hacia las relaciones con uno mismo y hacia las relaciones con los demás. El apoyo familiar también es trascendental, la validación emocional, por ejemplo, en los adolescentes, porque que nosotros los validemos emocionalmente va a hacer que ellos se sientan escuchados, comprendidos en el hogar, que sepan que su voz sí es importante y tienen, gracias a esto, más posibilidades de desarrollar una autoestima que sea sana y de en un futuro o también en el presente como adolescentes tomar decisiones que vayan a respetar su propio bienestar. Y también va a disminuir y va a apoyar la prevención de los riesgos. Porque si estamos en un entorno familiar que promueve el diálogo y que habla de forma más abierta y un poco más libre sobre sexo, sexualidad, actividad sexual, se va a reducir el número de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual, porque le estamos entregando a los adolescentes las herramientas que ellos necesitan y solicitan. Ya que ellos se van a sentir más cómodos buscando orientación antes de actuar impulsivamente. Entonces, muchas veces los papás tienen como esta sensación de que si yo hablo de actividad sexual con mi hijo, le estoy dando casi permiso para que inicie actividad sexual. Y no, eso no es así. Le estoy brindando las herramientas para que él, de forma autónoma, libre y segura, pueda decidir cuándo y cómo iniciar su actividad sexual. Porque le voy a hablar de lo bonito y lo no tan bonito de la sexualidad. Entonces, al final estoy abriendo el abanico de posibilidades para que él pueda decidir de forma correcta e informada. Construcción de confianza en la familia va a prevenir que busquen información en fuentes inexactas o peligrosas, porque aquí Internet está lleno de respuestas que no son las más acertadas para hablar sobre temas de sexualidad. Y también nos falta que hablamos con el amigo tiene otra construcción social sobre sexualidad y al final se nos van cruzando todas las ideas. Fomentar que acudan a los padres o a los adultos de confianza en situaciones de riesgo o de dudas. Y diversidad y aceptación, donde las familias que fomentan un ambiente de respeto hacia todas las orientaciones e identidades sexuales permiten también que los adolescentes se sientan mucho más sanos, seguros, explorando su identidad sin temor al rechazo. Porque pasa mucho en familias que son más conservadoras, donde estos temas no se hablan, que los adolescentes, si tienen ganas de explorar su identidad sexual, van a tener mucho temor al rechazo porque a veces ni siquiera saben lo que piensan los padres con respecto a eso, porque son temas que no se conversan. Entonces, cuando hablamos de educación sexual en el hogar, lo ideal es crear un ambiente de confianza, estar disponible para nuestros hijos, no juzgar ni reaccionar en forma negativa, adaptar la información a la edad, infancia temprana, niñez, adolescencia. Muchas veces nos adelantamos a lo que nuestros hijos están preguntando. No sé si han visto un video donde hay una niñita que le pregunta a la mamá qué es virgen y la mamá no sabe cómo responderle, se ata entera y empieza a contar la historia de cuando se conoció con su papá, bla, bla, bla. Y después la niñita le dice, ¿y qué es extra virgen? Y aparece el aceite al lado. Entonces, finalmente, esto nos da cuenta que tenemos que adecuar a la edad nuestras respuestas. Si nos hacen alguna pregunta que es como un poco controversial, por ejemplo, lo mismo del aceite, si un hijo muy pequeño te pregunta, mamá, ¿qué es virgen? Entonces uno contrapregunta. Entonces tú le dices, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo aprendiste? Etcétera. Indagamos primero el contexto y después damos una respuesta un poco más certera.
Responder a las preguntas cuando surjan, evitar los temas o postergarlos. En- o postergar las conversaciones va a ser solamente que ellos busquen información en otras partes, porque ellos no se van a quedar con la duda. Así que lo ideal es responder las preguntas apenas surjan. Y enseñar sobre consentimiento y respeto, que también es muy importante, que tienen el derecho a decir que no, que sus límites tienen que ser respetados, los límites con su cuerpo, los límites con su mente, y que ellos también deben respetar el espacio personal de las otras personas. O sea, esto es bidireccional. Las herramientas, libros educativos, que hay varios, aplicaciones y plataformas digitales, videos y series educativas y consultas con profesionales. Con los libros les dejo algunos aquí: Sexo Inteligente de Andrea Uneus, El placer de conocerlos de Paula Mella y mi libro, que se llama La matrona del pueblo, guía de autoconocimiento femenino, que abordo todos estos temas y es apto para niñas y niños desde los 10 años en adelante, básicamente. Con respecto a plataformas digitales, está Amase, que es una página en español. La verdad es que es súper completa, con un montón de videos relacionados con educación sexual, así que los invito a revisarla porque es una súper buena herramienta como para conversar con los adolescentes, ir poniendo temas en la palestra, etc. Eh, Planet Parenthood, que también es otra página que también está en español para buscar alguna información relacionada con adolescentes, con sexualidad, etc. Tiene, tiene hartos textos que uno puede ir revisando. Aquí, más que mostrarles el video, los quiero invitar a participar también de lo que son los espacios adolescentes. Todos los centros de salud tienen espacios adolescentes que se enfocan en adolescentes entre 10 a 19 años para ser atendidos tanto por matrona, por nutricionista, por psicóloga, eh, y poder entregar las herramientas necesarias que todo adolescente necesita en este proceso. Así que gracias por su participación. Si tienen alguna duda, igual me pueden contactar a través de mis redes sociales. Aquí les dejo mi mail y mi Instagram. Creo que estamos justitas en el tiempo. Súper, muchas gracias, profesora. Ahora podemos dar paso a la ronda de preguntas por si alguna persona quiera levantar su mano y así yo le puedo permitir que reactive su micrófono. Aquí tenemos dos manitos levantadas, tres. Yo creo que con esas tres preguntas vamos a dar fin a esta exposición. Así que Hola, buenas tardes. Hola, Mi Fernanda. pregunta iba enfocada a si se sabe la razón cierta de por qué la menstruación se ha adelantado tanto últimamente. A ver, lo que yo he leído, no he leído así ningún paper así como muy específico sobre el tema, pero en algunos mencionan que es por la alimentación y por los estilos de vida. La alimentación juega un papel súper importante en relación a las hormonas. Por ejemplo, cuando uno come alimentos cargados a los lípidos, a las grasas, tiene mucha relación con las hormonas sexuales, ya sea el estrógeno y la progesterona y la testosterona. Entonces, muchas veces relacionado con los hábitos de vida y con la alimentación de los niños, podemos generar una menarquia un poquitito más temprana. No sé si queda más o menos respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, ay, Hola, Rocío, Natalia. yo te quería preguntar a modo personal, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que ha ocurrido en la educación sexual integral o en las noticias que se han dado a nivel nacional que han sido tan nefastas? Entonces me gustaría conocer tu opinión de quizás qué es lo que ha ocurrido o cuál ha sido el mal manejo del tema para que haya tanto rechazo o exista ese miedo por parte de los papás o de los profesores para tocar la educación sexual. ¿Cuál sería como tu análisis de cómo se está aplicando la educación sexual?
Gracias, muy buena tu clase. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo creo que hay una desinformación tremenda con respecto a lo que es la educación sexual. Es un tema que ni los propios profesores lo manejan, no siempre. Aquí obviamente hay excepciones al caso. Entonces muchas veces cuando se informa a los apoderados que va a haber una charla de educación sexual, que va a haber, no sé, que se va a ver un video, que van a ir profesionales de salud al colegio, liceo, lo que sea, ya crea una barrera importante y efectivamente hemos tenido un muy mal lobby con la educación sexual. Recuerdo esta noticia que salió hace un tiempo atrás de que habían ido profesionales de salud a hacer exámenes físicos a los adolescentes, que los habían hecho desvestirse, que les habían mostrado imágenes, etc. Y la verdad es que eso no es educación sexual. La educación sexual que nosotros, por lo menos las matronas, nosotros impartimos en los colegios, está muy distante a lo que mostraron en las noticias. Entonces, lamentablemente, los papás se quedan con lo que mostraron en las noticias y muchas veces si queremos seguir haciendo charlas o talleres de educación sexual, nos dicen que no, porque vieron en las noticias que van a ir a examinar a sus hijos. Entonces, parte principalmente, yo creo que haciendo un mea culpa, los propios profesionales de no explicar bien qué es la educación sexual. Y aquí hay que explicárselo tanto a los apoderados como a los profesores. Es importante pedir consentimiento para realizar estas actividades de educación sexual en los colegios, porque no va a faltar el papá que no quiera exponer a eso a sus hijos, que yo la verdad es que no estoy de acuerdo, pero bueno, cada padre es libre de velar por la seguridad de su hijo. Pero en general, siendo súper sincera, yo creo que ha sido mal lobby, porque nosotros tenemos como profesionales de la salud todas las herramientas para poder entregar esta misma información que yo les estoy entregando. O sea, yo aquí no les hablé de posiciones sexuales, no sé, es que yo no sé qué conceptos tienen los padres a estas alturas después de todas las, las noticias que han salido. Pero cuando nosotros vamos a los colegios a realizar educación sexual, es básicamente lo que yo les estoy mostrando en esta presentación. Yo le hablo a los adolescentes de consentimiento, les hablo acerca de los principales cambios corporales, de los principales cambios hormonales que van a tener, etcétera. Conversamos sobre los métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y tampoco nunca hay una cercanía corporal con el adolescente. Esa vez que fueron a examinar, no estaban haciendo, probablemente estaban aplicando fichas CLAP, que son controles de joven sano, donde se mide, se pesa al adolescente, se le toma la presión arterial, etc. Pero educación sexual en sí, cuando nosotros vamos, eh, son talleres donde podemos formar pequeños grupos, pero nunca va a quedar el adolescente solo expuesto al profesional. Siempre vamos a pedir consentimiento de los padres antes, etc. Entonces yo creo que hay un mal lobby. Bien, y ahora vamos a dar paso a la última pregunta para que alcancemos a hacer el sorteo y puedan tener su certificación. Hola profesora, buenas noches, acá Karina. Muchas gracias Hola, por Karina. la... Hola, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena, aprendí harto. Bueno, y mi pregunta va relacionada con los adolescentes, porque yo trabajo con adolescentes, entonces quería poder, si me pudiera dar como tips, cómo poder los padres trabajar o conversar con los adolescentes respecto a la masturbación. Ya. Esa es mi consulta. A ver, primero la masturbación también es un tema tabú. Y yo creo que los padres lo tienen así como muy internalizado que hay que esconderlo. Que no se debe hablar del tema, que a pesar de que pasa, no tenemos por qué conversarlo. Entonces, a ver, abordar el tema yo creo que al principio, obviamente, conversarlo con el apoderado. Contarle que es algo normal, que es algo común, que es parte de la adolescencia, que es saludable incluso,
Eh, y luego de eso, ojalá abordar el tema en alguna clase de orientación o de educación sexual, porque cambiar la perspectiva del adulto a veces es sumamente complicado. La mayoría de los adultos son súper cerrados de mente. Y aquí también pasa por creencias culturales, creencias religiosas. Entonces, abordar el tema con los adultos a veces no va a generar tanta cercanía que si lo abordas con el adolescente. Entonces, sería bueno, según lo que yo creo, hablar con el apoderado, pero contarle que también nosotros queremos hacer alguna intervención y contarle acerca del tema al adolescente. Ahora, como estrategia específica, la verdad es que lo que nosotros hacemos principalmente es abordar el tema de la masturbación em, junto con lo que son los cambios hormonales. Entonces quizás por ahí te podría servir porque uno a veces habla de masturbación y solo piensa en el género masculino. Pero no, pues, el género femenino también, o sea, las mujeres también se masturban y ahí también hay un tema tabú, e incluso más tabú todavía. Eh, Nuestra biología nos lleva a explorar, a autoexplorarnos. Entonces, eso es parte de nuestra sexualidad y aunque los padres no lo quieran, los hijos lo van a vivir de igual forma. Entonces, qué mejor que lo vivan de una forma informada. No sé si respondo tu pregunta, Karina. Sí, profesora, muchas gracias. Ahí me complementó mi duda que tenía. Muchas gracias. Bien, muy interesante la clase. Yo creo que si fuese por nosotros nos quedaríamos aquí toda la noche conversando, pero ya hay que dar paso al fin. Muchas gracias, profesora. Si quiere agregar algo para dejar los invitados a su curso, invitados e invitadas, a todas las Sí, mira, personas. 3, 4 y 5 de octubre vamos a tener una jornada donde vamos a profundizar un poco lo que yo aquí les di como pincelada en este seminario, pero vamos a tener este taller de educación sexual y reproductiva en el contexto clínico y educacional. Así que las dejo invitadas, vamos a estar con una colega que es Yesenia, que es psicóloga, trabajamos juntas. Y vamos a tener diversos temas, como les decía, para ir profundizando todo lo que es educación sexual. Muchas gracias, profesora. Como ven, ahí comienza el 3, 4 y 5 de octubre. Así que ahí para que lo vayan pensando. Mm. Muchas gracias, profesora, por su exposición y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Adiós.